la motivación de este Congreso de modificar su reglamento con la finalidad de debatir reformas importantes en la Constitución que tiene que significar la solución para muchos peruanos, ¿no? Y sobre todo de temas tan importantes y sensibles para la democracia y la institucionalidad del Perú, como es, por ejemplo, la regulación de la cuestión de confianza, que no solamente el Congreso considera pertinente debatirlo, sino también el mismo Tribunal Constitucional, cuando resuelve el conflicto competencial entre el Ejecutivo y el Legislativo, recomienda, ¿no?, en uno de sus considerandos, la aprobación, la regulación de esta cuestión de confianza, que de no hacerlo significaría un conflicto permanente entre el Legislativo y el Poder Ejecutivo. Entonces son temas tan sensibles que hoy están en debate público, y yo felicito y agradezco al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Mira tú esto, Nicolás, hoy el mismo tribunal se ha comido el pleito para analizar, evaluar con expertos del derecho constitucional peruano estas reformas que son importantes, nuevamente insisto, para la institucionalidad. Y yo me hago una pregunta, digamos, así de manera a voz alzada. ¿Qué país queremos para los siguientes 5 años? Un país donde el Ejecutivo y el Legislativo estén enfrentados y no se concentren en resolver de una vez por todas problemas tan, digamos, históricos como el agua, por ejemplo, como la propiedad, como los derechos fundamentales a salud, a la educación, que son los que tienen que ser el punto de concentración del Congreso y del Ejecutivo. Pero mientras tengamos el cuchillo en la boca de la cuestión de confianza, ¿no?, ya sea la facultativa o la obligatoria, mientras tengamos la herramienta de la censura no regulada, pues vamos a tener problemas, digamos, de gobernabilidad. Y eso no solamente lo digo yo, lo dice el mismo Tribunal Constitucional, lo dice la Comisión de Venecia, lo dice la misma Junta. Todo eso puede ser cierto. Es decir, hay que regular y definir los términos en los que se puede aplicar la cuestión de confianza, y el tema de la bicameralidad es un tema de debate, pese a que ha habido un referéndum que ha dicho que no. Lo que no se entiende es por qué un Congreso que claramente fue elegido por un periodo corto para enfrentar una situación de emergencia, tiene que asumir una responsabilidad de esa naturaleza cuando ya hay otro Congreso electo. Y cuando las posibilidades reales de llevar una discusión con la seriedad que una modificación constitucional requiere, no se va a poder hacer. ¿Por qué hacer una especie de reforma constitucional express? Nicolás, la única institución, el único órgano del Estado hoy que ha sido elegido por mandato popular para determinada función gubernamental es el Congreso de la República. Ni el señor Vizcarra, ni el señor Sagasti, ni ningún otro ni el defensor del pueblo han sido elegidos para la población para cumplir con un fin, con un rol, con una responsabilidad constitucional. Intentar limitar las funciones del Congreso me parece antidemocrático, ¿no?, e inconstitucional. Ahora, lo que estamos nosotros desde el Congreso intentando es debatir, y no es cierto que estas reformas estén en debate el día de hoy, ¿no? La bicameralidad, por ejemplo, que tú refieres, lleva de debate más de 20 años, ¿no? Y los constitucionalistas expertos, los que han hecho, es más, la Comisión para la Reforma Política del Perú, encabezada por Tuesta Soldevilla, ¿no?, también recomienda la reinstauración de la bicameralidad. Pero es un tema que hoy está en debate, que no se ha aprobado. Por eso nuevamente insisto e invito, hago extensivo a través tuyo a los periodistas, a la academia, a los constitucionalistas, a los estudiantes, a la sociedad civil, que participen en este conversatorio, que va a ser importante para recibir no solamente la flexibilidad del temperamento. Pero igual no me está usted respondiendo a la interrogante. Es decir, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que hacer algunas modificaciones. Es más, algunos piensan que hay que hacer una modificación completa a la Constitución. Pero el problema es cómo lo vamos a hacer. Es decir, faltan menos de 2 meses para que ustedes dejen de estar en el Congreso. Ya se eligió un nuevo Congreso. ¿Por qué la desesperación de hacer 2 modificaciones a la Constitución? No estamos hablando de leyes menores. Estamos hablando de la ley de leyes en el Perú. ¿Cuál es el problema? ¿Tienen temor de que el próximo Congreso no realice estas modificaciones? ¿Y quieren ustedes, como se dice, poner parche? Estamos en la responsabilidad, primero, constitucional, moral con el país, con la nación,
de haber identificado los problemas del país, no solamente problemas, digamos, sociales del país, sino también políticos, como de reforma política, y creemos que estamos en la legitimidad plena de poder debatirlos por lo menos, ¿no? Aquí no se habla de una aprobación express, como por ahí algunas personas han intentado hacer notar. Este debate no es de ahora. En la Comisión, por ejemplo, de Constitución, se han invitado a muchas personas, autoridades de derecho constitucional, y se ha debatido internamente. Hoy, este debate está yendo al tribunal, que no es nada menos que el intérprete de la Constitución, y justamente quien recomienda institucionalmente la regulación de este tipo de instituciones, ya sea el Parlamento como institución democrática, ¿no?, que evalúe en su momento si lo aprueba o no lo aprueba, ¿no? Pero finalmente cumplimos nuestro rol de debatir. Ahora, ojo, es tan importante, Nicolás, que se entienda el tema de la cuestión de confianza, por ejemplo, ¿no?, porque el señor Vizcarra, de manera absurda, antojadiza, arbitraria, ¿no?, creó una situación que fue validada por el mismo Tribunal Constitucional, como es la denegatoria fáctica de confianza, lo cual es un absurdo, ¿no? Y pervirtieron de esa manera la Constitución. ¿Cómo no regular eso que hoy, incluso el mismo tribunal en su sentencia de manera contradictoria, recomienda la regulación? Entonces, ese tipo de temas, de problemas, no se pueden... Claro, pero congresista, es decir, yo le agrego un tema que incluso en términos políticos ha tenido consecuencias mayores, el tema de la vacancia presidencial. O sea, la Constitución no explica en qué consiste la incapacidad moral para vacar a un presidente, y por lo tanto depende solamente del número de votos que se obtenga, y termina siendo absolutamente arbitraria, y puede ser puramente política una decisión de esta naturaleza que afecta tanto la vida de cualquier país. Bueno, es decir, cuando está acreditada la coima y la corrupción, no puede ser tan... es decir, cuando se convoca una legislatura extraordinaria, o se agrega una legislatura, es porque hay una situación excepcional, de emergencia. Es decir, se fue del país Fujimori, hubo vacancia de un presidente. O sea, eso es lo que justifica una legislatura excepcional o extraordinaria. Pero la pregunta es, ¿cuál es la situación de emergencia? ¿Cuál es la desesperación? ¿Cuál es la urgencia en este momento? Que obliguen a que si no se modifica la bicameralidad, que es un tema muy controversial, sobre que hay muchas diferencias. ¿Y por qué modificar la cuestión de confianza? No puede esperar 2 meses o 3. ¿Por qué es debido a muerte? ¿O lo hacemos ahora o no? ¿Qué cosa? ¿Nos vamos por el abismo? No entiendo. No. A ver, lo que usted debe entender, como todos los ciudadanos del Perú, es que este Congreso está hoy en funciones, ¿no?, y que ha tomado estos problemas sensibles para marcar un equilibrio no solamente en los poderes del Estado, como es el Ejecutivo y como el Legislativo, sino también dentro del Legislativo se necesita un equilibrio, ¿no? Tantos cuestionamientos al Congreso por sacar normas a veces hasta antitécnicas, ¿no? Tantos problemas de vacancias, de censuras, lo hemos vivido en los últimos 5 años, ¿no? Entonces queremos una Cámara, ¿no?, una Cámara reflexiva, la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, que nos permitan tomar decisiones, digamos, más evaluadas, más reflexionadas, más acorde a la realidad política y social del país. Entonces, tanto se le cuestiona al Parlamento, que saca normas sin reflexionar, que son antitécnicas, que no tienen su espacio de valoración, pues los expertos constitucionalistas recomiendan en el Perú el retorno de la bicameralidad. Hay que evaluarlo. Ahora, usted tocó la cuestión política, o en todo caso la composición política del próximo Congreso. ¿Usted cree que el próximo Congreso van a llegar a los 87 votos para aprobar una reforma de esta naturaleza? O sea, hay que evaluar la integralidad de la política del Perú. Entonces, yo no puedo ir a mi casa, pero entonces, ¿no?, sin no haber... Pero es lo que el país ha decidido, congresista Valdés. Es lo que el país ha decidido. Esa composición del Congreso ha sido decidido de manera soberana por el pueblo peruano, nos guste o no nos guste esa composición. Y hay que respetar. Entonces, lo que usted está diciendo es, como no puedo confiar en el Congreso que viene, entonces yo meto una legislatura extraordinaria y al caballazo cambio la Constitución. No le permito esa expresión. Con todo respeto, don bueno, como dicen ustedes en el lenguaje parlamentario, retiro la expresión si es considerada ofensiva por el congresista. Mire, pero busque otro adjetivo. Pero ¿cómo definir una situación en la cual
por estos temas no hay una emergencia. Se puede esperar 2, 3, 4 meses para resolverse y no se acabe el mundo, congresista. Usted acaba de decir, cuáles son las razones. Ustedes no confían en el Congreso que viene y quieren hacer modificaciones a la Constitución. Déjeme terminar, por favor. Voy a tomar sus propias palabras con todo respeto. No. Así como la población democráticamente ha elegido su próximo Congreso, también ha elegido este. Y este Congreso aún se encuentra en funciones. Y de acuerdo a la Constitución y las leyes, tienen las prerrogativas, ¿no?, y la responsabilidad, además, de darle solución a los problemas históricos. Por ejemplo, ¿quién se puede oponer? Hace 2 días en el Pleno del Congreso, en una reforma constitucional, hemos aprobado una norma donde el Contralor General de la República, el Superintendente de Banca y Seguros, pueda de manera directa levantar el secreto bancario de la reserva tributaria para los alcaldes, gobernadores, ¿no?, y autoridades públicas que manejan y administran los fondos públicos. Y esa reforma de lucha contra la corrupción requiere una segunda votación, una segunda legislatura. Entonces, si no se aprueba antes de julio, esa reforma que está en debate hace 12 años quedará ahí en el olvido. Y así pasarán los años, y así pasarán las fechas, y porque no encontramos, ¿no?, esta bendita oportunidad, no resolvemos los problemas. No hay constitucionalista en el Perú, Nicolás, no hay constitucionalista en el Perú, ¿no?, que no haya recomendado el retorno de la bicameralidad en el Congreso peruano. No hay constitucionalista en el Perú que se oponga hoy a la regulación de la cuestión de confianza. Entonces, ¿cuál es la oportunidad de vida? Por Dios. La oportunidad de vida es hoy, desde extremos como el Frente Amplio a sectores del fujimorismo se han opuesto. Porque además a mí lo que me parece grave, congresista, que usted esté diciendo, como el próximo Congreso no lo va a hacer, seguramente lo hacemos nosotros, entonces ponemos la mano primero. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a entrar el próximo Congreso y va a modificar la modificatoria de la... O sea, no es responsable, sinceramente, congresista. Nuevamente, mira, no fuera responsable si los que conocen, ¿no?, si los expertos en derecho constitucional no recomendasen de manera necesaria, urgente estas reformas. No sería responsable. Ahí coincido con usted. Pero estas reformas no son contra natura. Estas reformas no son contra las recomendaciones técnicas de los expertos. Todo lo contrario. Entonces, la oportunidad, evaluar la oportunidad es una posición política. Ahora, nosotros políticamente consideramos que estamos en el deber, ¿no?, y en la responsabilidad de darle solución a nuestro país. Ahora, en el ámbito institucional. Tengo una última pregunta, congresista Valdés. ¿Cómo se va a hacer? Sí, tengo una última pregunta porque tenemos que ir terminando. ¿Cómo se va a hacer con el hecho de que esto se sometió a un referéndum y el referéndum votó en contra de la bicameralidad? Claro, lo que la población votó en esa oportunidad fue respecto a un proyecto de ley que venía con truco, ¿no?, donde aquellos parlamentarios buscaban la reelección, ¿no? Y claro, y todos nos opusimos a esa reforma, ¿no?, porque esa reforma, digamos, ya venía contaminada con un interés, era una reforma perversa y nadie puede estar a favor de eso, ¿no? Y es lo que este Congreso garantiza, que no va a haber intereses ocultos, sino más bien buscar que dentro del Congreso exista un equilibrio. No existe un equilibrio, no existe una tranquilidad en el país mientras se puedan presentar censuras como si fuera pues cualquier documento, ¿no?, o mientras se puedan presentar vacancias como si fuera cualquier documento. Con la propuesta que hoy traemos de la bicameralidad, será el Senado que evalúe las censuras, que evalúe las vacancias, que elija a los miembros del Tribunal Constitucional, que elija al Contralor. Está clara su posición, congresista.